Nombre de Jesús, sin tener autoridad genuina. Hechos 19, 15, 16 relata cómo los demonios les respondieron: A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? El resultado fue que fueron golpeados y huyeron desnudos y heridos. Esta misma dinámica opera en la oración por sanidad. Los poderes espirituales que mantienen cautivas a las personas reconocen la verdadera autoridad espiritual y responden únicamente ante aquellos que la poseen genuinamente. Sin esta autoridad, las oraciones pueden ser sinceras, pero inefectivas para producir la liberación y sanidad que Dios desea manifestar. La quinta verdad oculta es la importancia del tiempo divino en la sanidad. Eclesiastés 3:3 declara que hay tiempo de matar y tiempo de curar. Esta no es simplemente una observación poética, sino una revelación profunda sobre cómo opera el reino espiritual en relación con la sanidad física. Muchas oraciones por sanidad fallan porque se realizan fuera del tiempo señalado por Dios. El Altísimo opera según calendarios espirituales que trascienden la comprensión humana, y hay momentos específicos cuando el cielo está abierto para ciertos tipos de milagros. Los antiguos profetas entendían estos tiempos y esperaban las señales divinas antes de actuar. Daniel ayunó 21 días antes de recibir la revelación que buscaba, no porque Dios no hubiera escuchado su primera oración, sino porque había una batalla espiritual en curso que requería tiempo para resolverse. De manera similar, algunas sanidades requieren periodos de preparación espiritual tanto del intercesor como del enfermo. La luna nueva, las fechas bíblicas significativas y los tiempos de avivamiento espiritual en una región pueden crear ventanas de oportunidad especiales para la manifestación de milagros. Los místicos judíos y los primeros cristianos eran muy conscientes de estos ciclos espirituales y ajustaban sus oraciones de acuerdo con estos ritmos celestiales. Hay también tiempos personales de cada individuo cuando su espíritu está más receptivo a la intervención divina. Estos pueden ser momentos de crisis, de quebrantamiento genuino o de despertar espiritual. Reconocer estos tiempos kairos versus el tiempo cronológico ordinario es fundamental para la efectividad en la oración por sanidad. La sexta verdad, que permanece en las sombras, es el papel crucial de la fe corporativa versus la fe individual en la sanidad. Marcos 2 relata la historia del paralítico que fue sanado no por su propia fe, sino por la fe de sus 4 amigos que lo llevaron ante Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Esta revelación transforma completamente la comprensión sobre quién debe tener fe para que ocurra la sanidad. Muchas veces se culpa al enfermo por su falta de fe, cuando en realidad Dios puede estar esperando que la comunidad de creyentes se una en fe corporativa para crear el ambiente espiritual necesario para el milagro. La iglesia primitiva entendía este principio. Cuando Pedro fue encarcelado, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. No era solo una persona orando, sino toda la comunidad unida en propósito. Esta unidad espiritual creó una fuerza tan poderosa que un ángel fue enviado para liberar al apóstol de una cárcel considerada imposible de escapar. Si estos secretos están abriendo tu entendimiento espiritual, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte las próximas revelaciones que pueden transformar tu vida de oración. La fe corporativa funciona según principios específicos. Mateo 18:19 promete: Si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La palabra griega para acuerdo es sumfoneo, de donde viene nuestra
Palabra sinfonía implica una armonía perfecta, no solo en palabras, sino en propósito, fe y expectativa. La séptima verdad oculta es la necesidad de discernir entre enfermedades que deben ser sanadas inmediatamente y aquellas que Dios permite para propósitos específicos de crecimiento espiritual. No todas las enfermedades están destinadas a ser removidas inmediatamente, y orar contra la voluntad divina puede resultar en frustración y pérdida de fe. El apóstol Pablo experimentó esto personalmente con su aguijón en la carne. 3 veces oró para que fuera removido, pero Dios le respondió: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo aprendió que algunas condiciones físicas pueden ser instrumentos divinos para desarrollar carácter, humildad y dependencia total de Dios. Job es otro ejemplo bíblico de alguien cuyo sufrimiento sirvió propósitos divinos más elevados. Su enfermedad no era resultado de pecado personal, sino una prueba permitida por Dios para demostrar la genuinidad de su fe. Orar simplemente por la remoción de su condición habría interferido con el plan divino más amplio. Esto no significa que debemos aceptar pasivamente toda enfermedad, sino que necesitamos discernimiento para distinguir entre enfermedades que vienen del enemigo y deben ser resistidas, y aquellas que Dios permite para propósitos redentivos. Este discernimiento viene a través de oración intensa, estudio de la palabra y consejo de líderes espirituales maduros. Hebreos 12:6 nos recuerda que el Señor al que ama disciplina. Algunas dificultades físicas pueden ser formas de disciplina divina destinadas a corregirnos, fortalecernos o prepararnos para un propósito mayor. Reconocer esta diferencia es crucial antes de proceder con oraciones de sanidad. La octava verdad que la Iglesia moderna ha ocultado es el poder del ayuno específico según el tipo de enfermedad que se está enfrentando. Los padres del desierto desarrollaron un conocimiento detallado sobre cómo diferentes tipos de ayuno podían romper diferentes cadenas espirituales que mantenían cautivas a las personas. Isaías 58 revela diferentes niveles de ayuno con diferentes propósitos. El ayuno que desata las ligaduras de impiedad es diferente del que rompe todo yugo. Algunos espíritus que se manifiestan como enfermedades crónicas requieren ayunos prolongados de solo agua, mientras que otros pueden ser quebrantados con ayunos de Daniel o ayunos parciales específicos. San Antonio del Desierto, considerado el padre del monasticismo, enseñaba que ciertos tipos de enfermedades demoníacas solo podían ser vencidas mediante ayunos que duraban semanas. Él entendía que el ayuno no era simplemente abstenerse de comida, sino una forma de guerra espiritual que debilitaba el poder del enemigo mientras fortalecía la autoridad del intercesor. La medicina moderna está descubriendo que el ayuno activa procesos de autofagia celular, donde el cuerpo literalmente se consume a sí mismo para eliminar células dañadas y renovar tejidos. Esta renovación física acompaña la limpieza espiritual, creando condiciones óptimas para que el poder sanador de Dios opere sin obstáculos. Diferentes enfermedades pueden requerir diferentes protocolos de ayuno. Las condiciones autoinmunes pueden responder mejor a ayunos prolongados que permitan al sistema inmunológico reiniciarse, mientras que las enfermedades mentales pueden necesitar ayunos que incluyan abstinencia de medios de comunicación y ruido externo, creando silencio total para escuchar la voz divina. La novena y más poderosa verdad oculta es que la sanidad genuina requiere una transformación completa del estilo de vida, no solo un momento de oración. Jesús
Frecuentemente decía a los sanados: «Vete y no peques más, para que no te venga alguna cosa peor». Esta advertencia revela que la sanidad sin transformación puede resultar en condiciones aún más severas. La verdadera sanidad bíblica implica un pacto entre la persona enferma y Dios, donde se compromete a vivir según principios divinos que mantendrán cerradas las puertas que originalmente permitieron la entrada de la enfermedad. Sin este compromiso, la sanidad puede ser temporal y la condición puede regresar con mayor intensidad. Los testimonios más poderosos de sanidad en la historia de la Iglesia provienen de personas que no solo fueron sanadas físicamente, sino que experimentaron una transformación radical de su relación con Dios. Estas personas entendieron que su sanidad era una invitación a una vida de santidad y propósito divino. Ezequiel 36:26 promete: «Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros». Esta promesa revela que la sanidad verdadera comienza con una renovación interna que se manifiesta externamente. El corazón nuevo produce pensamientos nuevos, hábitos nuevos y un sistema inmunológico espiritual fortalecido contra futuras enfermedades. Antes de orar por cualquier enfermo, es fundamental asegurar que entienda estos principios. La oración efectiva por sanidad no es simplemente pedir a Dios que remueva síntomas, sino invitar al Espíritu Santo a realizar una obra completa de restauración que abarca espíritu, alma y cuerpo. Si estas revelaciones han transformado tu comprensión sobre la oración por los enfermos, suscríbete al canal. Comparte este video con otros que necesitan conocer estas verdades y continúa viendo el próximo contenido que aparecerá en tu pantalla. Gracias por permitir que estas verdades ocultas iluminen tu camino espiritual. ¿Sabías que tu oración por un enfermo podría estar bloqueando la verdadera sanidad que Dios quiere manifestar? Hay algo que la Iglesia nunca te enseñó sobre la oración por los enfermos. Durante siglos, la Iglesia ha enseñado a los fieles a orar por los enfermos, sin revelar una verdad fundamental que podría cambiar completamente la efectividad de estas oraciones. Esta revelación, oculta en las páginas sagradas de la Escritura, ha permanecido en las sombras mientras millones de creyentes sinceros han clamado por sanidad sin comprender el poder real que reside en sus palabras. Cuando Jesús caminaba por las calles polvorientas de Galilea, su método de sanidad no era simplemente orar por los enfermos. Había algo más profundo, algo que transformaba cada encuentro en un milagro tangible. Los evangelios nos revelan que Cristo no solo oraba, sino que entendía los principios espirituales que activaban el poder divino de una manera que pocas personas comprenden hoy. La tradición religiosa ha simplificado este proceso sagrado, reduciendo la oración por los enfermos a una rutina mecánica donde se pronuncian palabras esperando que algo suceda. Pero la realidad es que existe un conocimiento espiritual específico que debe preceder a cualquier oración efectiva por sanidad. Sin este entendimiento, las oraciones pueden carecer del poder transformador que Dios desea manifestar. En los primeros siglos del cristianismo, los apóstoles y los primeros discípulos poseían este conocimiento. Ellos entendían que la oración por los enfermos requería una preparación espiritual específica, una comprensión profunda de los principios divinos que rigen la sanidad. Este entendimiento les permitía ver milagros extraordinarios que parecían imposibles para aquellos que no comprendían estas verdades ocultas. Santiago, el hermano de Jesús, escribió en su epístola palabras que revelan este misterio oculto. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.
Pero la mayoría de los creyentes se detienen aquí, sin comprender que esta instrucción contiene capas de significado espiritual que van mucho más allá de una simple petición. La palabra griega utilizada para enfermo en este pasaje es asthenos, que no solo se refiere a la debilidad física, sino también a la vulnerabilidad espiritual. Los antiguos entendían que la enfermedad no era simplemente un problema corporal, sino una manifestación de un desequilibrio en múltiples dimensiones del ser humano. Esta comprensión multidimensional era fundamental antes de aproximarse a cualquier oración de sanidad. Los padres de la iglesia primitiva enseñaban que antes de orar por un enfermo, era necesario discernir la raíz espiritual de la condición. No todas las enfermedades tienen el mismo origen y, por tanto, no todas requieren el mismo tipo de intervención espiritual. Algunos padecimientos surgen de transgresiones no confesadas, otros de maldiciones generacionales y algunos de ataques directos del enemigo de las almas. Orígenes de Alejandría, uno de los teólogos más respetados de los primeros siglos, escribió extensamente sobre la necesidad de discernimiento espiritual antes de cualquier oración de sanidad. Él entendía que orar sin este discernimiento podía ser como intentar curar una herida sin antes limpiar la infección que la causó. La oración superficial podía traer alivio temporal, pero la verdadera sanidad requería abordar las causas espirituales profundas. La primera verdad que la Iglesia moderna ha ocultado es la importancia del ayuno y la purificación personal antes de orar por los enfermos. Jesús mismo declaró, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Esta declaración no era simplemente sobre demonios, sino sobre todas las fuerzas espirituales que pueden manifestarse como enfermedad en el cuerpo humano. El ayuno prepara el espíritu del intercesor, purificando los canales espirituales a través de los cuales fluye el poder divino. Sin esta preparación, la oración puede carecer de la autoridad espiritual necesaria para penetrar las barreras que mantienen cautiva a la persona enferma. Los místicos cristianos de todos los siglos han comprendido que la efectividad de la oración está directamente relacionada con la pureza espiritual del que ora. San Juan Crisóstomo enseñaba que quien desea ser canal de sanidad divina debe primero convertirse en un vaso limpio, separado para uso del Altísimo. Esta separación no es simplemente ritual, sino una transformación genuina del corazón que permite que la presencia divina fluya sin obstáculos. Muchas oraciones por sanidad fallan porque el intercesor no ha preparado adecuadamente su propio espíritu. Si este contenido está revelando verdades que nunca habías escuchado, suscríbete al canal para descubrir más misterios ocultos de la fe. Hay mucho más conocimiento espiritual esperando ser revelado. La segunda verdad oculta es la necesidad de discernir si la enfermedad tiene raíces en pecados no confesados. El Salmo 32, 3, 4 revela: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. David entendía la conexión directa entre el pecado oculto y el deterioro físico. Esta conexión entre pecado y enfermedad no es una superstición antigua, sino una realidad espiritual que la medicina moderna está comenzando a reconocer a través del estudio de las enfermedades psicosomáticas. El cuerpo humano es un sistema integrado donde el espíritu, el alma y el cuerpo están interconectados de maneras que la ciencia apenas comienza a comprender. Cuando una persona alberga culpa, resentimiento
o transgresiones no resueltas, estas emociones y condiciones espirituales pueden manifestarse como síntomas físicos reales. La amargura puede literalmente envenenar el cuerpo, mientras que la culpa no resuelta puede debilitar el sistema inmunológico de formas que los médicos catalogan como estrés crónico. Antes de orar por sanidad, es fundamental que la persona enferma examine su corazón ante Dios. Esto no significa asumir que toda enfermedad es resultado directo del pecado personal, sino reconocer que algunas condiciones requieren primero una limpieza espiritual. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 11:30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Este versículo revela que algunas enfermedades en la comunidad cristiana estaban directamente relacionadas con transgresiones espirituales no resueltas. La comunión indigna, los conflictos no perdonados y la desobediencia consciente pueden crear puertas abiertas para que la enfermedad se manifieste en la vida del creyente. Los padres del desierto, aquellos monjes que se retiraron al desierto egipcio, en los primeros siglos del cristianismo, desarrollaron una comprensión profunda de cómo los pensamientos no santificados podían afectar la salud física. Ellos entendían que la sanidad verdadera debía comenzar en los lugares más profundos del alma humana. La tercera verdad oculta que la Iglesia rara vez enseña es la realidad de las maldiciones generacionales y su impacto en la salud física. Éxodo 25 declara que la iniquidad de los padres puede visitarse hasta la tercera y cuarta generación. Esta no es una amenaza arbitraria de Dios, sino la descripción de una ley espiritual que opera en el reino invisible. Las maldiciones generacionales son patrones de destrucción que se transmiten a través de las líneas familiares, manifestándose como enfermedades recurrentes, adicciones, fracasos financieros o relaciones destructivas. Estas maldiciones pueden permanecer activas durante generaciones hasta que alguien con autoridad espiritual las identifique y las rompa mediante oración específica. Muchas personas que sufren de enfermedades crónicas o condiciones médicas que no responden al tratamiento convencional pueden estar experimentando los efectos de maldiciones ancestrales. Los patrones familiares de cáncer, diabetes, enfermedades mentales o condiciones autoinmunes pueden tener raíces espirituales que van más allá de la simple genética. Deuteronomio 28 presenta una lista detallada de bendiciones y maldiciones que pueden manifestarse en las generaciones. Las maldiciones incluyen fiebre ardiente, inflamación, calor abrasador, sequía, tizón y añublo. Estas no son simplemente consecuencias naturales, sino manifestaciones espirituales de desobediencia ancestral que pueden requerir intervención espiritual específica. Antes de orar por sanidad, es crucial investigar los patrones familiares de enfermedad y buscar discernimiento sobre posibles maldiciones generacionales. La oración efectiva por sanidad a menudo requiere romper estas cadenas espirituales que mantienen cautiva a la persona en ciclos de enfermedad y sufrimiento. La cuarta verdad que permanece oculta en muchas congregaciones es el poder de la autoridad espiritual delegada. No toda persona tiene la misma autoridad para orar por sanidad efectiva. Jesús delegó autoridad específica a sus discípulos, y esta delegación sigue patrones bíblicos precisos que la Iglesia moderna ha olvidado en gran medida. En Mateo 10:1 leemos: Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia.
Esta autoridad no era automática ni universal, sino específicamente delegada por Cristo a aquellos que había preparado y llamado para esta función ministerial. La autoridad espiritual se construye a través de la intimidad con Dios, la obediencia radical y el sometimiento a la disciplina divina. Muchas oraciones por sanidad carecen de poder porque provienen de personas que, aunque sinceras, no han desarrollado la autoridad espiritual necesaria para confrontar las fuerzas que mantienen cautiva a la persona enferma. Los 7 hijos de Seba aprendieron esta lección de manera dramática cuando intentaron usar el